Amados hermanos, un especial saludo, paz para todos ustedes. Hoy quiero que toquemos un tema bien especial acerca de cuáles son los pasos que debemos seguir en el camino que llevamos los hijos del Eterno, los hijos del Creador, el pueblo de Israel. No sé si ustedes lo conozcan o antes lo haya compartido con ustedes. La palabra Israel proviene de la unión de dos palabras que son Yazar El, que traducen directo a Él, los que caminan hacia Él. Recuerden que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Solamente aquellos que caminamos y transitamos esa senda, la cual solamente el Espíritu Santo nos puede guiar, vamos por Israel. O sea que Israel no es simplemente un pueblo o un estado, es mucho más allá, pues el Creador es mucho más grande de lo que las personas se imaginan. Así que tenganlo bien en cuenta. Y también les regalo esta otra perla acerca de la palabra hebreo. La palabra hebreo significa o viene de la raíz hibrid, que significa pasar, cruzar, el que cruzar al otro lado. Por eso Abraham fue el primer hebreo, porque fue el primero que cruzó. Y por supuesto esto es algo enteramente espiritual, pues estamos, o significa cruzar, trascender, pasar la barrera, no quedarse en el estado en el que se está, sino que vas más allá. Asimismo les pido a ustedes, cuando vean este video, que traten de caminar esa senda maravillosa, victoriosa del Mesías, y que traten de cruzar, de elevarse por encima de esta generación, de tratar de pensar diferente, ser diferentes, ver las cosas de manera diferente, así como las ve el Creador eterno y maravilloso. He titulado este video Aborto, porque es algo que el ser humano hace frecuentemente. Cuando hay algo que no le gusta, no le parece, o simplemente no lo quiera, lo aborta, lo tira, lo bota, se deshace de ello, sin importar que sea. Si es una empresa y contrató gente, no le importa, si ya no le parece, lo aborta, lo tira. Igual un carro, igual un hijo, lo abortan, lo tiran a la basura, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no les va gustando, lo que no les sirve, lo tiran, lo abortan. Quiero que empecemos por Isaías. Isaías en hebreo es la palabra Yesayahu, es la unión de dos palabras. Recuerdan ustedes, el nombre en hebreo de Jesús es Yeshua, que viene del nombre completo, y Joshua, que es Josué, y que significa la salvación viene del Eterno. ¿Sí? Pues Isaías significa el Eterno salva, y tiene unas palabras, unas letras, o tiene las letras todas similares a las del nombre del Salvador, de Jesús. Y es muy diciente que este profeta fuera uno de los que más hablara, o si no el que más habló, de el ungido Salvador, de aquel cordero que venía a ser sacrificado, el siervo sufriente, de la redención, también de la condenación y de profecías contra este mundo, que es de lo que vamos a tocar hoy. En el capítulo 24 ustedes pueden leer todo el capítulo y se darán cuenta de todo lo que viene para este mundo. Y extraemos el versículo 5, que dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Yo siempre utilizo la versión Reina Valera de 1960, por si les interesa saber. Creo que las versiones más modernas de la Biblia son versiones que están un poco contaminadas, con traducciones tal vez amañadas, a mi parecer.
entonces les recomiendo usar los libros más antiguos que puedan de la Biblia. La 1960 he encontrado que es bastante acertada, mas sin embargo siempre es bueno ir a la fuente. Entonces dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Les voy a leer una traducción que es directa del hebreo. Dice: la tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque transgredieron la ley. La palabra ley se tradujo de una palabra que es Torah, creo que ya la he mencionado en otros videos. Esta palabra Torah se conoce en el mundo como los 5 libros de Moisés. ¿Y esto por qué? Porque los libros de Moisés hablan de la ley que el Eterno le dio a sus hijos. Pero más que eso, porque más que ley es la enseñanza que un padre le da a su hijo, el cual quiere que se comporte. Ustedes recuerdan, la palabra dice que él quería un reino de reyes y un reino de sacerdotes. Pues eso es lo que el Eterno le enseñó a Moisés, le mostró, y asimismo le dijo en Éxodo que hiciera conforme a todo lo que él le había mostrado, que así lo hizo Moisés. Y las personas han transgredido esa enseñanza, violaron el estatuto, rompieron el pacto eterno, lo quebraron para imponer su propia voluntad. Entonces el Señor muy amablemente les dice que así mismo va a actuar y va a romper esta tierra, la va a desechar a sus moradores, a todos aquellos que transgreden los mandamientos, que violan el estatuto y que rompen el pacto eterno. Y podríamos quedarnos hablando para siempre todas las transgresiones que hace el hombre, pero ustedes pueden irlas analizando, estudiando y meditando a través de la oración. Vamos a Génesis, el capítulo 6. El capítulo 6 comienza hablando acerca del comportamiento de ese hombre antiguo, supuestamente, porque podríamos decir que también, porque pudiese ser que estuviese hablando del hombre moderno, o es que el hombre no ha cambiado desde los tiempos de Noé. El versículo 5 dice: y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso parecía que era entonces, pero igual lo podemos aplicar hoy día, y lo podemos aplicar hace 500 años y hace 2000 años. La violencia del hombre es total, no ha cambiado nada. Entonces podría ser que esta palabra es para nuestros días, que el Señor les dice: el pensamiento de los hombres es de continuo el mal. Versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Ya lo había explicado en el video anterior, que esta corrosión de la tierra es que pierde su propósito, y estaba la tierra llena de violencia. Tengan en cuenta esa palabra de violencia, que ya la vamos a analizar. Recuerden los primeros versículos de la Biblia que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa desordenada y vacía vienen de la raíz hebrea tohu vabohu, que son palabra tohu es sin oficio, inoficiosa, sin propósito, ¿sí? O sea, como corrompida, corrupción, no está cumpliendo con el objetivo. ¿Entienden ahora los versículos de Isaías? ¿Entienden ahora los versículos de Génesis? La tierra está sin propósito, o ha perdido su propósito, está corrompida. Veamos el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. ¿Vieron lo que acabamos de hablar? Corrompida, la tierra está corrupta. Esa corrosión va en contra del Creador, porque Él es bueno y Él es santo, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13.
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré. Si ustedes siguen leyendo Isaías 24, todo el capítulo Isaías 24 es completamente en contra de las acciones perversas de los hombres. Dice el versículo 1: he aquí que el Eterno asuela la tierra y la devasta, le da vuelta y esparce a sus habitantes, y la gente será como el sacerdote, el siervo será como su amo, la sierva será como su ama, el comprador será como el vendedor, el prestamista será como el prestatario, el acreedor será como el deudor. La tierra será totalmente vaciada y completamente despojada, porque el Eterno así lo ha dicho en su palabra, porque está corrupta, se corrompió. Esto va a suceder, ustedes ya lo saben, ya lo han leído, Jesús mismo lo dijo. El día de la ira de Dios viene, y nosotros somos libres, nos libran de esa ira, bendito sea el Señor, porque ¿quién quiere estar en ese día? Les dije que tuve en cuenta la palabra violencia. La palabra violencia viene de la palabra hebrea Hamas, con un acento fuerte. Recuerdan que hoy día hay muy de moda un grupo radical extremista en Medio Oriente que se llama Hamas. Esa palabra nos dice, o nos traduce violencia, crueldad, rapiña. Es una palabra que debemos tener muy en cuenta hoy día, porque es lo que es el ser humano hoy día, a todo nivel. Los presidentes, políticos, artistas, todos están enfocados en esto, una corrupción profunda, total. Voy a hablarles de un solo hecho que viene sucediendo en todo el mundo, y no sé si hay algún país que no haya legalizado esto, no lo sé realmente, pero creo que ya todos han legalizado esto. Tomé esta estadística del año 2012 en Estados Unidos como referencia simplemente, pero ustedes pueden ver alrededor del mundo que esto es algo casi que ya normal. Dice que las estadísticas reportadas en Estados Unidos fueron casi 700.000 abortos legales que se practicaron y se reportaron en Estados Unidos en el año 2012. Que los abortos por cada día eran 1.000 mujeres de edad entre 15 a 44 años, y que la proporción de abortos fue de 210 abortos por cada 1.000 nacidos vivos. O sea, el 21% de todos los niños que nacían fueron abortados. Pero si ustedes ven el link que hay acá, en este link, esta página que está en contra de la aborción, habla de que se están practicando en Estados Unidos alrededor de 42 millones de abortos por año. Quiero que ustedes entiendan que esto es una masacre en contra de las leyes de Dios. Es pararse enfrente de Dios y decirle: no me importa su palabra, no me importa sus mandamientos, no me importa usted no existe. Eso es lo que están diciéndoles a Dios. Y yo les invito a que ustedes vayan a un libro maravilloso que se llama Los Salmos. Grandes sabios hay allí que escribieron, entre ellos este sabio rey David, hombre entregado y devoto a Dios con un corazón fiel a Dios, el cual escribió en el Salmo 14 versículo 1: el insensato ha dicho en su corazón: no hay Dios. Procedieron con corrupción, obraron abominablemente, ninguno hizo el bien. Si entienden el tema tan profundo, corrupción. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Eso es lo que el necio medita en su corazón. Bendito sea el eterno Dios Todopoderoso. Pero no les voy a hablar de más perversidades que hace el hombre y toda su violencia y su corrupción, todo su jamás.
vamos a hablar de lo que nosotros debemos ser, lo que usted y yo debemos practicar, porque a esto nos han llamado. El Señor nos manda a ser santos, apartados, no dejarnos tocar de nada corrupto. Si algo corrupto nos toca o entra en nosotros, en nuestra boca, lo tocamos, en nuestra mente, estamos inmundos. No debemos tocar nada inmundo. ¿Entienden? No puede ser parte de la corrupción. No nos podemos dejar contaminar. Y hoy más que nunca no podemos tomar la gracia y misericordia de Yahshua, de Jesús el Mesías, y pisotearla, porque si el Señor no perdonó a los ángeles, si los que abandonaron esa palabra divina que se les dio en el monte no fueron perdonados, cuánto menos nosotros, si tomamos la gracia del Mesías, su sacrificio, y lo tomamos y lo pisoteamos. Los invito a que seamos santos. Éxodo capítulo 39 habla de ser apartados para el Señor, lo que el Señor le instruyó a Moisés acerca de las vestiduras del sumo sacerdote, que en hebreo es Kohen Gadol, sumo sacerdote, el grande sacerdote, así, el más grande sacerdote. Recuerde que el Señor nos llama que seamos sacerdotes, reino de sacerdotes. Y si van ustedes a Hebreos, pues lo que nos dio Jesús fue entrada al lugar santísimo. Si entienden y recuerdan todo esto. Entonces les quería resaltar acá el versículo 30 de Éxodo 39. Dice que el Señor le había mandado que hiciera una diadema, y la hicieron asimismo, la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, o sea, con relieve: santidad al Eterno. Esto en hebreo es Kodesh Ladonai, santidad al Eterno. Y se veía, si alcanzan a notar allí en la diadema, allí en su frente quedaba esa palabra grabada. Recuerdan que en Apocalipsis y en Ezequiel dice que seremos sellados con el nombre del Eterno en nuestras frentes. Pues bueno, ahí está. No vayan más allá, no pregunten más que eso, allí está: santidad al Eterno. Sean santos. Es la invitación, más bien el mandamiento que hemos recibido de el Eterno, del ungido Salvador Jesús, de los profetas, de los apóstoles. Entonces, pues no sé qué más necesitan ustedes para que nos santifiquemos y nos apartemos. Terminemos hablando de la carta que Judas escribió. Recuerden que Judas fue hermano de nuestro Señor Jesús, el ungido, y él en esta carta, que es muy corta, resalta unos temas específicos. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, lo contrario de lo que nos mandan a hacer, que es puros o santos. Aquí dice que estos son hombres impuros, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Porque no es que usted con su boca diga: sí, yo amo a Jesús y yo sigo a Jesús, y con sus obras lo niegue. Eso de nada sirve, porque debemos con nuestra boca confesar y con nuestro corazón creer, o sea, creer y actuar. Eso es lo que debemos hacer. Versículo 5: mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Todos los que abandonan el pacto que Dios les ha dado. Recuerden lo que leímos en Isaías 24: los que quebrantaron el pacto eterno, todos ellos
serán castigados. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Un apunte que hago yo acá es: ese es el resultado de tomar la gracia de Dios y volverla a las pasiones de los hombres, lascivia. O sea, todos aquellos hombres que quieren justificar sus actos, sea el amor al dinero, que hay muchísimos de ellos que hablan de la gracia de Dios y la misericordia divina y de la provisión y todas estas cosas, ignorando la palabra del Eterno. Eso es lascivia, esos hombres perversos y malvados que tuercen la gracia de Dios. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Recuerden que todo aquel que fornica contra la carne, contra su cuerpo, que es el templo de Dios, está pecando. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, a las cuales no conocen. 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire cuántas veces asevera aquí en el versículo la impiedad de el hombre, impíos, impuros. Estos impuros hablan contra él. Estos son murmuradores, querellosos, aquellos que se quejan a toda hora, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, no hablan la verdad, simplemente lo que sirve. Entonces, como reflexión debemos nosotros pensar qué debemos hacer, a dónde debemos dirigirnos, cuál debe ser nuestra manera de actuar. Sí, la santidad, cómo la alcanzamos, cómo vamos hacia ella. ¿Qué creen ustedes que deben o debemos hacer? Santidad al Eterno. Primera de Pedro 1, versículo 15 dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hagan, en todo lo que piensen, en todo lo que deseen. Recuerden que en el libro de Santiago escriben: ustedes no tienen porque no piden, y piden y reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites, en vuestras pasiones. Entonces, en toda nuestra manera de vivir debemos ser santos. Versículo 16 dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Señor, a través de su palabra, nos habla de esto. Si somos su pueblo, debemos ser apartados. Para eso el Señor dio sus santas leyes, su santa palabra, dio su Torá, y sus profetas vinieron después para enseñar al pueblo cuando se estaba torciendo, cuando se estaba yendo. Hebreos 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Creo que está muy claro lo que debemos hacer. No podemos contaminarnos con nada ni nadie. Todo aquello que es del mundo debemos dejárselo al mundo. Nosotros debemos seguir las palabras del Eterno, la bendición del Eterno, su amor. Debemos seguir a Yahshua, el autor y consumador de la fe. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Nos hablamos en una próxima ocasión.